iniciativa de la Fundación por la Democracia y la Fundación Friedrich Ebert. Y bueno, la bienvenida a todos y todas. A modo de introducción, contarles que en la actualidad Chile es uno de los países con mayor nivel de vulnerabilidad ante el cambio climático, pues reúne 7 de las 9 condiciones que Naciones Unidas ha definido al respecto. De todas ellas, la escasez hídrica por derretimiento de glaciares y escasas precipitaciones son las que revisten mayor riesgo para la humanidad. Junto con lo anterior, el movimiento social en Chile ha identificado en el agua un recurso estratégico del cual debe modificarse su estructura de propiedad privada, dando paso a un esquema de propiedad de Estado con usos diferentes. Pero como obviamente con preponderancia del consumo humano por sobre el consumo productivo e industrial. El proceso de cambio constitucional entonces nos trae un gran desafío que va a revisar obviamente esta propiedad del agua y queremos que modifique de manera sustancial también el futuro del agua en Chile. Este proceso va a requerir de que muchas personas se conviertan en activistas, hombres y mujeres, preparados para este debate, informado y basado en evidencia, pero con una clara comprensión necesaria de la defensa que tenemos que realizar del agua como un recurso clave para la vida y el desarrollo del país. Es por esto que como Fundación por la Democracia, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, hemos decidido impulsar esta escuela que cuenta con 8 sesiones que vamos a realizar durante el mes de octubre, los días lunes y jueves, y hoy día iniciamos aquí con el tema de recursos hídricos en Chile, los conceptos y tendencias. Antes de presentar a nuestro expositor de hoy, quiero dejar con ustedes a Víctor Barrueto, presidente de la Fundación del Partido por la Democracia, perdón, presidente por la Fundación de la Democracia, y que nos va a dar unas palabras de inicio. Hola, ¿cómo están todas y todos? Estas son unas muy breves palabras para formalizar el inicio de la escuela. La Fundación por la Democracia tiene 5 programas permanentes hasta ahora. Uno, el más exitoso, los meses de pandemia, ha sido el que se llamó Democratizar el Debate. Luego está un programa que es Pacto Social, otro programa Pacto Verde, y 2 escuelas, la Escuela Constitucional y esta escuela que se inicia hoy día. De más está decir que para nosotros es una prioridad el tema de un desarrollo sustentable, y lo que implica, tanto así que tenemos un programa específico que comienza también las próximas semanas, que se llama Pacto Verde, como concepto central en nuestro caso, junto con Pacto Social, en una idea nueva de desarrollo. Y sin duda que una de las grandes discusiones que va a venir y que estamos, digamos, en este momento, es la idea de cómo lograr una reactivación sustentable después de la pandemia y la cuasi recesión o recesión definitivamente económica a nivel mundial y en Chile. Pero particularmente además el tema ambiental, y en este caso el tema del agua, el derecho al agua, va a ser sin duda uno de los grandes debates de la Convención Constitucional. En este caso estamos pensando fundamentalmente en formar un grupo de gente que sirva para irradiar la inquietud por el derecho al agua y que eso se haga de manera más fundamentada, con más argumentos, con más conocimiento. Particularmente esperamos convocar a muchos jóvenes que sabemos que tienen una gran sensibilidad por los temas ambientales, y en particular este caso de la Escuela del Agua. En realidad al final se llama Escuela de Defensores y Defensoras del Agua. A mí me fascina Escuela del Agua, simplemente creo que tenía una poesía particular. Así que nada más que eso, Noelia Tastet, quien en realidad debería haber hablado después que yo a lo mejor, es la encargada de este programa, de tanto el programa Pacto Verde como de la Escuela de Defensoras y Defensores del Agua. Así que espero que esto no solo parta bien hoy día, sino que se vaya sabiendo en los próximos días para que se integre más gente. El cupo, entre comillas, es ilimitado a la medida que esto se hace vía virtual.
Y esperemos que aquí surja después de esta Escuela del Agua una gran cantidad de personas que se ponen la camiseta del derecho al agua y empiezan a irradiar a mucho más gente en torno a esto. Eso es todo y bienvenidos, bienvenidas y que sea una buena jornada de trabajo. Muchas gracias por tus palabras, Víctor. Aprovecho también de agradecer el apoyo y la ayuda de todo el equipo de la Fundación y en especial de Alan y Alonso, que son dos amigos practicantes que están realizando su práctica temprana junto a nosotros en la Fundación, quienes también han estado detrás de la organización y la planificación de esta escuela. Para comenzar la sesión de hoy, que hemos denominado los recursos hídricos en Chile, conceptos y tendencias, nos acompaña y quiero presentar, para dejar con ustedes, a César Morales. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, PhD, economista agrario y ambiental, profesor invitado de la Universidad de California, Davis, funcionario de la CEPAL por 25 años, consultor de Naciones Unidas y de la Unión Europea, profesor adjunto del Centro de Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, INAP. Tiene una gran experiencia en temas hídricos y esta ha sido su línea de trabajo, por lo cual estoy segura que va a ser una gran sesión. La forma en que vamos a ir desarrollando la sesión, les vamos a pedir que puedan mantener sus micrófonos apagados durante la exposición de César. Si tienen preguntas, mientras está en la exposición y que sea absolutamente necesarias que César las pueda responder o aclarar en ese instante, les pido por favor las dejen por chat y nosotros se las vamos a ir haciendo a César. Y al final de su exposición vamos a tener un espacio de conversación abierta donde van a poder intervenir e interactuar con nuestro expositor y también generar un diálogo si es que así se da las circunstancias. Así que muchas gracias a todos y todas, muchas gracias César, y la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Noelia, por tu palabra. En primer lugar, yo quiero agradecer la posibilidad de estar con ustedes ahora y he estado haciendo con otros colegas. Y en segundo lugar, quiero felicitarlos por esta iniciativa. Sobre todo hoy día que estamos experimentando una situación bastante compleja, no solo por la pandemia, sino que también un problema de escasez de agua. Voy a dar una mirada rápida, como lo dice el título ahí, algunos conceptos básicos y algunas tendencias que vienen ocurriendo en el país, que nos hacen preguntarnos un poco para ver qué tipo de soluciones, qué tipo de escenarios podemos imaginar a futuro. Este trabajo se basa en un estudio que hicimos con otro colega, con Reinaldo Ruiz, sobre el estado de los recursos hídricos en el país, que lo he actualizado porque esto lo habíamos hecho en el 2018, entonces trabajé para actualizar esto. Entonces vamos a empezar, ¿no? El temario que yo tenía previsto, primero una introducción de cómo es el tema en el mundo y en Chile, la disponibilidad de recursos hídricos, qué pasa con los caudales, la contaminación, el consumo y producción de agua, y al final, cómo enfrentar el problema. Hay varias alternativas, ¿no? De aumento de oferta, eficiencia de consumo, etcétera, etcétera, y ver cuál ha sido y cuál es hoy día la experiencia internacional. Lo primero que quería decir es que este tema del agua es muy importante para nosotros. Hay un problema mundial al respecto. Entonces, para un poco ilustrar esto, quiero primero dejar establecido lo siguiente. Del planeta, el 70% es agua, solo un 30% es tierra. De ese 70%, 5% es agua salada, lo que resta, ¿no? El 2,5% es el agua dulce. Y de ese agua dulce, casi todo está en glaciares, un 70%, por eso es extremadamente importante el tema de los glaciares. Las aguas superficiales es apenas el 0,6% y las subterráneas el 30% restante. Aguas superficiales son ríos y lagos, y son, bueno, como todos sabemos, absolutamente claves e importantes para el abastecimiento de agua para consumo humano en primer lugar y para los otros usos además. Pero como es tan poquito, cada vez se hacen más importantes también las aguas subterráneas. Hoy día, decía, este problema, ¿cierto?, de la escasez de agua,
afecta a todo el mundo. Y las principales tendencias que hay del lado de la oferta es que hubieron, a partir del año 2014 principalmente en adelante, que se desata un ciclo de sequías en muchos lugares del mundo, que generan impactos económicos y sociales muy fuertes, particularmente en los países en desarrollo, que determinan que la mayoría de las cuencas del mundo estén sobreexplotadas, contaminadas o al límite de sus capacidades. Pero esto último no es solamente para los países en desarrollo o subdesarrollados. Por ejemplo, una de las cuencas más grandes del mundo, en Estados Unidos, que está en el centro de Estados Unidos, un acuífero más grande del mundo, el acuífero de Gayala, está con severos síntomas de agotamiento en muchas partes de él. Ahí sobre eso descansa lo que se llama el cinturón del maíz de los Estados Unidos, que es el principal productor del mundo, ese cinturón del maíz, de ese producto, ¿no? El principal exportador también. Y del lado de la demanda hay fuertes presiones. Por un lado, el crecimiento de la población, pero también el desarrollo social y el desarrollo económico. Todo esto incrementó la demanda a razón más o menos de un 1% anual, y lo que lleva a que para el año 2050 la demanda que tendremos será aproximadamente un 30% mayor a la que es hoy día. Esto significa que el 45%, o sea, vean ustedes, casi la mitad del PIB mundial, que es la medida del producto, ¿cierto?, estará en riesgo, y 4.800 millones de personas, que es el 52% de la población mundial, pueden estar expuestas a una escasez severa de agua. Pasemos a Chile, ¿no? El tema que a todos nos preocupa, el tema del marco jurídico de los derechos de aprovechamiento de agua, el caso del modelo chileno, la institucionalidad, y hablar rápidamente, mencionar, solo para que nos alcance el tiempo, de las organizaciones de usuarios de agua. Respecto del marco jurídico, lo primero que partamos definiendo algunas cuestiones importantes. Los derechos de aprovechamiento de agua. Esto es una autorización para usar agua de acuerdo a determinados requisitos y normas. Pero en el caso de Chile, nada que se le asemeje. En el caso de Chile, digo, ¿cierto? Los derechos de aprovechamiento de agua se entregan realmente como una propiedad privada. Lo entrega la autoridad, tiene un carácter de derecho real y permiten al usuario usarlo, disponer de él a perpetuidad. Además se pueden transar en el mercado, se pueden vender, arrendar, heredar, etcétera, 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 sin limitación de tiempo. Decía que una definición importante... Muchas gracias, César. No, gracias a usted. Una definición importante es, bueno, ¿qué es lo que se entiende, como se va a ver enseguida para el caso de Australia, que es el modelo donde Chile copió, pero extremó, ¿no?, el articulado. Hay una definición ahí que es lo que se considera un uso beneficioso del agua. Eso incluye uso doméstico, riego, almacenamiento de agua, agua para la industria, la minería, generación de hidroenergía y usos municipales. Por ejemplo, para las plantas que son de utilidad para los seres humanos, incluye el agua para la transpiración de las plantas y el agua que es incorporada a los tejidos de la planta también. Dije todo esto porque aquí hay puse un par de láminas con un resumen para algunos países seleccionados de cuánto duran los derechos de aprovechamiento de agua. En Australia, ¿cierto?, dice a perpetuidad, pero está sujeto a uso beneficioso. Si el uso no es de esas utilidades que señalé anteriormente, se pueden perder los derechos de agua. Australia experimentó una sequía probablemente más severa que la que estamos experimentando nosotros, y tuvo que aplicar medidas
para recuperar aguas que no estaban sujetas a entregadas a perpetuidad y no está sujeta a ninguna, prácticamente a ninguna limitación. En Austria, por ejemplo, no se pueden dar para más de 90 años, y esos 90 años son para las plantas que producen energía, para represas, cosas de ese tipo, y para el resto, normalmente 12 años. En Brasil, 10 años, 20 años, o 35 años, que es lo máximo también para represas, fundamentalmente para control de inundaciones, para generación de energía, etc. En Canadá varía de 5 a 50 años dependiendo del uso. Mientras más años se dan, es para grandes inversiones que son para la producción de energía hidroeléctrica fundamentalmente. En Chile es el único país del mundo que lo tiene a perpetuidad sin ninguna condicionante, sin ninguna limitación. Bueno, están los otros países, yo puse Colombia, Francia, Japón, Corea. Fíjense Corea, 10 años máximo. Francia son pocos años, fíjense. En algunos casos son usos temporales de 6 meses solamente para un riego, etc. España, que aparece también con muchos años, 75 años, está sujeta a muy fuertes restricciones ambientales, porque ellos también han experimentado sequías bastante severas. Y en el Reino Unido, 12 años. Y en cambio en Chile lo tenemos a perpetuidad. Ahí tenemos un grave problema. Y esto, bueno, lo van a ver en la próxima sesión con Carlos Esteves, que él es especialista en este tema. Y bueno, yo creo que aquí hay un punto súper importante para abordar con la nueva Constitución. Ahora, no es solamente el tema de que se entrega a perpetuidad. Aquí hay una lista en esta lámina y en la siguiente de cuáles son las prioridades de uso. No alcancé a traducir. Bueno, pero lo que sí ustedes pueden observar fácilmente que en el primer lugar, a la mano izquierda, está el uso más prioritario que se le ha asignado en las constituciones y en las leyes de cada uno de los países que están a continuación. Y es el uso humano casi siempre, el principal uso, cosa que en Chile tampoco existe. En Chile, como no tenemos, ¿cierto?, una regulación que indique que el uso prioritario es el consumo humano, ni ningún otro consumo. ¿No? Puede pasar cualquier cosa, todo está regulado por el mercado. Si el mercado estima que es más importante, ¿cierto?, la producción de algunas actividades que tengan un alto valor, para allá se va a ir el agua. Eso es lo que está ocurriendo. Y todo lo que nos dice la experiencia mundial es que en todos los casos, prácticamente todos, salvo uno, me parece que en el caso de Canadá, que son los incendios forestales, en algunos estados de Canadá, en algunas provincias de Canadá, mejor digo, bueno, solamente ahí podemos tener una cosa distinta, pero es también para la protección de la vida humana. Bueno, yo quiero dejar eso, pero establecido, porque esto entiendo que lo va a tratar en la próxima sesión y a profundidad Carlos Esteves. Recapitulando, lo que tenemos en el caso de Chile es una situación extraordinariamente singular, nada parecido en el mundo. Algunas personas piensan que Estados Unidos, tampoco es así. Hemos estado estudiando toda la legislación y todas las situaciones de los principales estados de Estados Unidos y nos encontramos con quizás la situación más parecida a Chile, la de California, en términos de escasez de agua y de amenazas al abastecimiento de agua, que ha cambiado su legislación y la ha hecho cada vez más restrictiva. E incluso en los estados del centro de Estados Unidos, que son los más conservadores precisamente por la situación que mencioné anteriormente del agotamiento o los primeros síntomas de agotamiento del acuífero más grande, uno de los más grandes del mundo, el acuífero de Ogallala, donde los gobiernos de esos estados, generalmente que son gobiernos bastante conservadores, han establecido una serie de regulaciones para limitar, ¿cierto?, el acceso y el uso del agua. O sea, no es la cosa que nos han pintado, en ningún caso. Ni siquiera en estados como los del centro de Estados Unidos, que son los más conservadores. Algunos conceptos para lo que viene. Vamos primero a lo que viene. Y ahí vuelvo atrás. ¿Cuál es la situación de Chile? Nosotros tenemos una cosa bastante especial. Tenemos mucha agua en el país, pero que está muy asimétricamente distribuida de sur a norte y de cordillera a mar. Y ese es el problema.
tenemos un territorio desértico y árido donde vive el 60% de la población y donde se genera el 70% del Producto Interno Bruto, que es agua dependiente en alto grado, especialmente en lo que se refiere al sector exportador. Y esto se refiere principalmente no solo a la fruta, ¿cierto?, a las cosas que vienen de la agricultura, también a la minería. En el cuadrito, en el gráfico que sale en la esquina izquierda arriba, aparece la escorrentía per cápita anual que tiene Chile, que es, en promedio es bastante alta, pero cuando uno empieza a ver por regiones, la situación cambia drásticamente. De Santiago al norte, digo Santiago, está ahí en anaranjado, la franja que aparece en la región metropolitana, tiene 400, menos de 400, tiene, creo que son 410 o algo así, metros cúbicos persona año. Atacama, 199, Antofagasta, 47. Hay en esta definición que vamos a ver algunos criterios para enmarcar bien esto. ¿Qué significa que tengamos esos valores? Entonces, para eso, en la definición de abajo, en la definición, el indicador más conocido de escasez de agua es el agua renovable, o sea, la escorrentía per cápita o escurrimiento. El umbral de eso son 500 metros cúbicos persona año. O sea, de 500 para abajo son situaciones extremadamente críticas. Y nosotros tenemos la región metropolitana, ni más ni menos, en ese día. 1000 metros cúbicos persona año es una situación preocupante. Y de 1700 para arriba se considera que puede ser, digamos, normal. O sea, gran parte del país, de nuestro país, tiene ese problema. Entonces, por eso digo que es un país bastante particular, por lo largo que somos, lo estrecho, donde habiendo mucha agua en promedio, que está localizada fundamentalmente hacia el sur del país, hay una asimetría muy grande de sur a norte y de cordillera a costa. En el cuadro que aparece abajo está el índice de estrés hídrico, cuya definición está acá. Son cuando aparecen síntomas de escasez de agua. Eso se llama estrés hídrico, que aumenta la competencia y los conflictos entre usuarios, empeora la calidad del agua y bueno, y se pierden cosechas y tenemos inseguridad alimentaria. Eso fue lo que le ha pasado a Australia con la super sequía, la sequía del siglo lo han llamado ellos, ¿cierto? Que ha afectado la principal cuenca de Australia, que es la del río Darling. En el caso de Chile, de acuerdo a una investigación hecha por el Instituto Mundial de Recursos Naturales, estamos dentro de la categoría, ¿cierto?, de una vulnerabilidad para la mayor parte de las regiones extra alta, ¿no? Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana. Bueno, y alta o media alta para el resto, salvo, digamos, el extremo sur. O sea, en el caso de Chile, tenemos un problema real del agua en cuanto a disponibilidad. Disponibilidad significa no solamente que esté el agua, sino que sea asequible, ¿cierto? Ya. A propósito de esto, quería señalar, para graficar, qué significa, ¿cierto?, que tengamos un producto que es un Producto Interno Bruto, que es altamente dependiente del agua, y por otro lado, un problema de disponibilidad de agua. Hay un indicador que se llama la huella del agua, que significa la cantidad total de agua utilizada a través de toda la cadena productiva hasta llegar al consumidor final, medido en litros o metros cúbicos de agua o kilos, etcétera, por tonelada de producto. Vean ustedes, nuestro principal producto de exportación, el cobre, requiere 610 litros por tonelada, pero Chile produce 3.800.000 toneladas año, ¿no? Entonces, ahí tenemos una altísima demanda de agua. En el caso de la agricultura, para un país que se ha transformado en crecientemente carnívoro, aquí hay un tema delicado. 1 kilo de carne requiere para ser producido 15.400 litros de agua.
Bueno, afortunadamente el vino es bastante menos, 870 litros solamente. Y bueno, y los tomates 214. Bueno, hay infinidad de ejemplos para esto, y aquí tenemos un tema también, el tema de cómo es la estructura productiva en relación también a la dieta interna y las tendencias que vienen ocurriendo. Este tema de la carne, por ejemplo, en términos de cambio climático no es sostenible. No es sostenible, además por las contaminaciones que produce el ganado vacuno. No solamente para Chile, para el mundo. Ahora, veamos en concreto cómo estamos en Chile, ya yendo a lo específico, ¿no? Fíjense ustedes que en este gráfico tenemos acá los déficits y superávits de las precipitaciones. Yo actualicé esta información al 2020 respecto de la normal. La normal es el promedio entre 1981 y el 2010, ¿no? Ese es el punto de comparación. Y nosotros tenemos acá en verde, fundamentalmente, que justamente esa comparación respecto de la normal. Y en las barras azules y rojas, para azules el 2020 y la roja para el 2019, lo que realmente ha precipitado. La diferencia entre ambos son los déficits. O sea, tiene un problema serio. Esto es para todas las estaciones de medición de todo Chile. Si lo queremos ver por regiones, bueno, tenemos que obviamente para la región de Atacama tenemos, para el extremo norte tenemos un superávit, por lo que el fenómeno que se conoce como el invierno boliviano, que se incrementa un superávit, pero para Atacama, que son todas las que están coloreadas, Coquimbo, la Metropolitana, Maule, Biobío, etcétera, todavía déficit. El déficit de Atacama es el 99%, de Coquimbo el 87%, Valparaíso 77%, la Metropolitana 77%. Tenemos déficit, y esto es lo increíble, en Aysén. Otro factor que determina la cantidad de agua disponible es la nieve acumulada, ¿no? Y sabemos que como consecuencia del cambio climático, la isoterma cero, que es de donde empieza a llover hacia abajo, se ha ido cada vez más para arriba. O sea, cada vez se acumula menos nieve. Bueno, y acá tenemos en este cuadro también para una serie de estaciones correspondientes a un montón de regiones, desde la cuarta hasta la octava, si no me equivoco. ¿Cuál es la situación en términos de déficit y superávit? Todo lo que está en rojo son déficit, o sea, tenemos déficit de acumulación de nieve hasta la cuenca del Maipo, en las Melosas, y también en la cuenca del Itata, ¿ya? O sea, tenemos una situación bien complicadita. La variación de cómo han variado los caudales de los ríos nuevamente en 2019 y 2020 respecto de la normal, que es el promedio, como les dije, 1981-2010. Al lado izquierdo está el 2019, al lado derecho el 2020. Se nota una cierta mejora por las precipitaciones. Yo tengo los datos hasta agosto de este año. Pero tampoco es como para aplaudir, ¿no? El río Copiapó está peor de lo que estaba en 2019. Hay mejoras en la zona central, pero tampoco tanto, porque seguimos todavía, por ejemplo, en el río Cruces, Río Negro, estamos hablando ya del sur de Chile, y todavía tenemos problemas severos de déficit. Hemos hecho la estimación para cada uno de prácticamente, yo diría, de las principales cuencas de Chile, los principales ríos. Y nos encontramos con una situación, yo puse acá un resumen de algunos ríos, donde lo que aparece en el, digamos, en el tramado coloreado con más claro, ¿cierto? El celeste,
es la normal y lo que está en azul oscuro es lo que ha estado pasando ahora. Y en todos los casos se ve que lo que ha estado pasando ahora en las precipitaciones de 2019 es muchísimo menor, ¿cierto?, de lo que normalmente llovía. ¿Por qué? Porque hay menos nieve, menos precipitaciones, más calor, más evapotranspiración, etc. Ahora, voy a hacer una mención acá a los glaciares. Como vimos en la lámina, me parece que la segunda, o la primera, ¿cuál es dónde se acumula el agua dulce? Teníamos que el 30%, el 70% son los glaciares. O sea, los glaciares son la principal reserva de agua. Son grandes masas de nieve, hielo recristalizado, acumulados, ¿no? Y que son importantísimos porque constituyen la más grande reserva de agua del planeta. ¿No? Ni más ni menos. Bueno, veamos ahora, esto es lo que pasa con los glaciares, en este cuadro que está aquí, ¿no? En la zona norte, bueno, una lista de los principales glaciares, lo que está abajo en celeste, que son los más grandes, que por ejemplo en términos de importancia, en cuanto a superficie y en cuanto a acumulación de nieve, están lejos lo más, por ejemplo, cuánto es equivalente a agua, prácticamente está casi la totalidad del agua almacenada en estos glaciares. Por eso decía que también que está asimétricamente distribuida. Tenemos mucha agua, pero está ahí, en el sur, muy asimétricamente distribuida. Pero aún así, aun cuando en el norte, por ejemplo, la cuarta región, pueda ser pequeñita la aporte de agua, no podemos darnos el lujo, ¿cierto? Porque hay un volumen importante de kilómetros cúbicos de agua, 0,72 por ejemplo, en la cuarta región. En la tercera región, 1,9 kilómetros cúbicos de agua acumuladas que para la población que vive ahí y para las actividades productivas son extremadamente importantes. Hay otro tema que es la contaminación de las aguas. O sea, tenemos hoy día menos agua, más demanda de agua, y dentro de las cosas que hace que tengamos menos agua, resulta que además tenemos aguas más contaminadas. Estuvimos viendo ahí para las principales cuencas del país cuál es la situación en términos de contaminación. Y el punto de comparación es cuántas veces, en qué porcentaje se supera la norma que establece, en el caso de Chile se llama la norma chilena 1333, el contenido máximo admisible para aguas para riego. La definición de la norma, bueno, aquí está, la norma oficial de calidad para el recurso de agua. Fija los límites máximos para los diferentes parámetros considerados, que son el contenido de minerales, es el contenido de oxígeno también, es la conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, el pH, eso de acuerdo a los distintos usos, bebida, riego, uso industrial. Y ninguna fuente emisora podrá afectar la calidad o hacer variar la norma. O sea, la norma está puesta de tal manera, ¿cierto?, de establecer un límite bajo el cual, sobre el cual el agua pierde sus calidades, como agua de bebida, de riego, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos la siguiente situación. Esto que están acá, cada una de las barras, es el porcentaje sobre la norma. En el caso del azulito arriba, es el arsénico. Todos sabemos que en la región de Arica, Parinacota, en el río Yuta, hay un contenido alto de arsénico. Lo que no sabíamos es que fuera más del 100%, ¿no?, sobre la norma. Y el boro, que también es altamente tóxico, anda por el 200%. Ahora, pasa lo mismo también en el río Tolten, que es una cosa altamente preocupante en el caso del boro. Bueno, aquí está para los distintos elementos: arsénico, boro, cadmio, hierro, manganeso y mercurio. Mercurio es altamente tóxico, ¿no? Y tenemos contaminación por mercurio, fíjense bien, en el río Las Minas, que está en la región de Magallanes. O sea, tenemos poca agua, cada vez menos frente a las necesidades que tenemos, y además más contaminada. ¿Qué pasa con las aguas subterráneas? Bueno, las descargas de aguas servidas, en una medida no menor, van a parar a las aguas subterráneas, el gráfico de la izquierda,
en términos de sulfato, cloruros, aceites y grasas, nitrógeno total, etc. Y los riles, que son los residuos industriales líquidos. Resulta que casi 3/4 partes, 75% del total de las emisiones corresponden a las actividades de la agricultura, ganadería, silvicultura y producción de alimentos. O sea, también tenemos un proceso complicado de contaminación, tanto de aguas subterráneas y también de aguas superficiales en el caso de los ríos. Los embalses, ¿qué pasa con nuestra capacidad de guardar agua? Acá, en el gráfico que aparece a la izquierda, tenemos los principales embalses por tipos de uso, que son generación y riego solamente, generación de energía eléctrica y agua potable para los años de 2015 al 2020. Si ustedes se fijan, en el año 2015, en el caso del agua potable, tuvimos el año más complicado. Pero aquí es clara la tendencia a que cada vez disponemos de menos agua. En generación y riego, que son, digamos, dos embalses que hay que son para esos dos propósitos, una caída muy brusca. La línea más alta, aquí arriba está el 100%, y aparecen los porcentajes, ¿cierto?, de capacidad ocupada respecto de la capacidad total para, como dije, los años 2015 a 2020. Tenemos en general una línea descendente. Se ha salvado acá, digamos, en el caso del riego, que se ha recuperado respecto del 2015 y 2016, pero luego sigue bajando otra vez. Acá, al lado derecho, tenemos los déficit y superávit 2019-2020 para todos los embalses del país, los principales. Al lado derecho, los superávits que tenemos para el embalse El Bato, que está, perdón, en la 4ª región. No está en la 4ª región. Culimo, Rangrunge, no, está, me parece que está en la 6ª región. Pero para la inmensa mayoría tenemos problemas de déficit. Quizás muy llamativo el caso del embalse La Paloma, que tiene 750 millones de metros cúbicos de capacidad, que no lo hemos podido llenar nunca, pero que además ahora tenemos un déficit bastante grande, que es el 30 y tanto, 35% ahora después de esta lluvia. Y el caso más dramático probablemente pueden ser los embalses que alimentan a Valparaíso. Respecto de qué pasa con el cambio climático, vamos a definir primero cambio climático. Cambio climático, el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, o sea, recoge los dos efectos, durante periodos de tiempos comparables. Y para eso vamos a ver el tema del balance hídrico, que es el balance entre los aportes y las descargas de agua de un sistema determinado, puede ser río, lago, un acuífero, una cuenca, en un periodo de tiempo determinado. Y lo que se mide son todos los aportes de agua versus todas las salidas de agua. A ver qué es lo que ha pasado ahí. Tomé acá 5 ríos importantes: Loa, Choapa, Maipo, Imperial y Río Aysén. Y los periodos del 1950 a 1980, el promedio del 85 al 2015, el promedio del 2030 a 2060, y podemos ver también que al considerar las proyecciones de cambio climático, tenemos reducciones en el balance hídrico. Eso es porque ha disminuido, como ya hemos señalado anteriormente, las precipitaciones y la escorrentía, y además porque aumenta la evapotranspiración al aumentar las temperaturas como consecuencia también del cambio climático. ¿Hasta dónde podemos estirar la cuerda? ¿No? Quise poner un ejemplo acá de una de las actividades más dinámicas de exportación de Chile, que es la fruticultura. Y en particularmente de la fruticultura, que ha tenido más dinamismo en los últimos 20 años, que son 9 especies que están señaladas ahí: arándano americano,
ciruelo europeo, nogal, que consume muy poca agua relativamente al resto, palto, vid de mesa, avellano, cerezos, olivo y manzano rojo. En el gráfico de la derecha está cómo ha ido creciendo la superficie de estas especies. Aquí está el total, de cómo ha crecido la fruticultura en total, y aquí estas especies sigue la misma tendencia, pero acá, perdón, a este lado tenemos cuánto creció el consumo de agua. Aquí estamos hablando de millones de metros cúbicos de agua. Mientras crecen las hectáreas, ¿cierto? Crece el consumo de agua. Fíjese que llegar a más de 413 millones de agua el año 2019, me parece que es lo que está ahí. Esto representa el 55% del embalse, de la capacidad de embalse del embalse o 2 veces el embalse Convento Viejo, y unas cuantas veces que compite con otros sectores también. Entonces tenemos acá un problema complicado. Fíjense, por otro lado, quiero llamar la atención también de que el principal demandante de agua del sector es la agricultura. 82% del total del agua se va a la agricultura. El consumo humano es 6% solamente. O sea, bueno, decía que tenemos límites. Recuerda, César, disculpa, recuerda apagar tu cámara para que no sea Sí, tan mala la señal. al tiro. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Ahí te escuchamos, César, te escuchamos bien. Ya, perfecto. Decía que tenemos que también ver un tema con la limitación que tenemos desde el punto de vista del crecimiento, por un lado, de una actividad, apenas de una, que es dinámica, pero es una, dentro del total, respecto de la disponibilidad posible que tenemos de agua en un escenario de cambio climático, de crecimiento también y desarrollo económico, y por lo tanto de menor disponibilidad de agua. Y frente a eso, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Hay una serie de propuestas respecto de esto, ¿no? Una de ellas es planificar el uso de las cuencas hidrográficas, con incentivos y desincentivos a fin de modificar la estructura productiva. No solamente la agrícola, toda la estructura productiva, y ajustarla a las capacidades de dichas cuencas. Otras propuestas tienen que ver con el aumento de la eficiencia del riego y también del uso del agua en la minería. En fin, ya voy a discutir cada una de estas cosas. Muchas veces hemos escuchado que lo que tenemos que hacer es construir más embalses, porque el agua se pierde en el mar. Ese es uno de los argumentos más recurridos. Desalar el agua. Deben haber escuchado hablar de las carreteras hídricas, ¿no? También otra alternativa que se toca frecuentemente es el uso de las aguas grises, pero hay otras, la cosecha de agua de lluvia. En fin, y una infinidad de otras cosas. Algunas palabras rápidamente respecto de cada una de estas propuestas. La primera, para allá caminamos, y tenemos que caminar. Al final de cuentas, las cuencas hidrográficas cada vez son más claramente la mejor unidad administrativa para ordenamiento territorial y para adaptar el uso de los recursos a las estructuras productivas. La segunda propuesta, el aumento de la eficiencia del riego y la minería. En el caso de la minería, hoy día casi toda el agua que se utiliza es reciclada. Está en un circuito cerrado y buena parte de esa agua
o es agua desalada, o es agua que se usa hoy día con algunas nuevas tecnologías sin desalarla directamente. El problema de la minería es que la mayor parte de ella está en lugares donde hay muy poca agua y está lejos del mar. Entonces ahí probablemente si eso continúa, va a tener que ocurrir una relocalización de las actividades de procesamiento más cerca de la costa, porque la única agua disponible, ¿cierto?, posible es el agua de mar, y aumentar todavía la recuperación de aguas utilizadas. Y el problema que tiene eso es que la desalación de agua en cantidades muy grandes va a alterar el pH marino y va a afectar a algunas especies que están en el borde costero. Hay soluciones a eso también. Hay otras posibles soluciones. El aumento de la eficiencia del riego tiene pros y tiene contras. Fíjense que en el caso, voy a poner un caso extremo, volviendo al ejemplo de esta cuenca que mencioné, de este acuífero que mencioné, el de Ogallala, en Estados Unidos, a la medida que el maíz era un muy buen negocio, se expandió la producción de maíz y los estados que están sobre ese acuífero, estimularon mucho a través de subsidios e incentivos la eficiencia de riego. Pero la eficiencia de riego funciona cuando hay agua disponible. Porque ocurre lo siguiente, cuando se aprovecha hasta la última gota de agua disponible, no vuelve agua a la tierra, se interrumpe el ciclo del agua, no se recargan los acuíferos. Está muy bien mientras no haya una sequía, pero el día que hay una sequía y se quiere recurrir al agua subterránea, o sea, el agua que está almacenada en los acuíferos, resulta que no hay agua. Entonces se llama la paradoja de la tecnología. Ya es tan fuerte que en varios estados se ha prohibido la ampliación de la superficie cultivada utilizando estas tecnologías que son altamente eficientes en el uso del agua, precisamente por lo que acabo de decir. Tú puedes expandir la producción porque aprovechaste hasta la última gota de agua, pero después, si viene un periodo crítico de agua, no tienes a dónde recurrir porque no hay acuíferos. Todos conocemos, o la mayor parte, todas las laderas de cerros plantadas con paltos, aquí próximas a Santiago, de aquí hasta La Serena. Pues bien, para hacer esas plantaciones en los paltos hay que subir agua a los cerros. Y la ventaja comparativa que tiene para expandir la producción de palto, que la tierra es de muy bajo valor, porque son laderas de cerro, porque también están protegidos las heladas, pero el costo es subir el agua, hay que subir agua. Y funciona todo muy bien mientras hay agua, pero como es caro, se usan tecnologías ultra eficientes. Pero viene un episodio, o más que un episodio, viene una tendencia como la que estamos viviendo hoy día, y no hay agua. Entonces, esto hay que mirarlo con lupa, ¿no? La propuesta de construir más embalses. Alguien preguntó alguna vez, me pareció muy pertinente, ¿y con qué lo llenamos? Si está lloviendo cada vez menos. No es solamente construir grandes embalses el tema entonces, ¿no? Quizás esto hay que replanteárselo. Quizás deberíamos construir mucho más embalses pequeños o equivalentes a embalses grandes distribuidos en muchos lugares para poder aprovechar mejor el agua. Entonces, te dicen, me lo han dicho a mí muchas veces, bueno, es que se pierde mucha agua en el mar. Sí, es verdad. Pero si tú pones el embalse, entonces, para que no se pierda en el mar, lo pones a la salida de la desembocadura de los ríos para aprovechar solamente el agua excedentaria que llega hasta la desembocadura, tienes un costo importante después para bombearla hacia arriba, para poderla utilizar aguas arriba. O sea, no es tampoco llegar y construir más embalses, hay que ver de qué tipo, de qué tamaño, que se llenen. Hoy día construir un embalse como por ejemplo el del complejo de La Paloma, con 750 millones de metros cúbicos, difícilmente lo llenamos. La alternativa de desalar el agua. Esta alternativa se usa en algunas partes del mundo donde no hay ninguna otra alternativa. Y el tema que tiene, claro, que es de muy alto costo. Bueno, claro, ha cambiado bastante, han habido algunos progresos importantes en los últimos años y van a seguir habiendo progreso. Y aquí hay una oportunidad probablemente en el futuro
medianamente cercano para Chile. Y es que el 50% por lo menos del costo de la desalación de agua es energía. Y nosotros tenemos en el norte una potente fuente de energía, que es la energía solar, ¿no? Ya se han construido una planta que no es con paneles solares, sino con espejos que apuntan hacia una torre central que calienta sales minerales, fundamentalmente, propiamente como tal el caliche, para que ellos almacenen, para que funcione como batería, almacenen calor durante la noche cuando no hay sol, ¿cierto? Y sigan generando energía para hacer funcionar cualquier actividad. Y al día siguiente, con el sol, vuelven a funcionar con el sol. Son plantas de última generación y pueden abaratar tremendamente el costo para desalar agua. Ahí hay una oportunidad notable, que va más lejos también. Ustedes probablemente han escuchado hablar de la producción del hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno puede ser una fuente energética de alto valor y que Chile puede tener condiciones en el futuro cercano de producirlo en grandes cantidades, porque no produce ningún contaminante. Y tenemos el agua de mar, se podría desalar, o podría, si es que la tecnología avanza, hasta producir la separación de la molécula del agua, ¿cierto? En oxígeno e hidrógeno, y usar ese hidrógeno. Hay muchas cosas que están haciendo en ese sentido, todavía es muy caro, pero a futuro puede ser muy interesante. También han escuchado probablemente hablar de la carretera hídrica, que algunas personas lo separan, carretera hídrica de río subterráneo, submarino, perdón, no subterráneo. El concepto de la carretera hídrica es trasladar agua, esta vasija de agua, de las cuencas que están en el sur hacia el norte. Y bueno, si eso ocurre, lo que se plantea es la posibilidad de poner en producción aproximadamente unas 200.000 hectáreas adicionales que hoy día no tienen agua y que se podrían poner en producción. Pero bueno, esto tiene un costo también muy alto, no solamente por la construcción de un ducto, sino por los temas del bombeo, pero también complejidades, que son las expropiaciones de todos los terrenos por donde va a pasar los ductos, ¿no? Pero la más grande de todas es la oposición de las organizaciones de usuarios del agua en los ríos que hoy día tienen agua, porque ellos dicen, y algo de razón tienen, bueno, con el cambio climático cada vez tenemos menos agua y nos pone en riesgo a nosotros también. O sea, hay también un conflicto ahí que es un poco delicado, no es tan simple resolver. Hay otra propuesta, esta es también presentada en el Ministerio de Obras Públicas, que es llevar por vía submarina, ¿no? por un ducto submarino, agua, desde algunas cuencas que todavía tienen agua, hasta recogiendo todos los excedentes que salen al mar, ¿cierto? Todo lo que sale al mar, recogerlo y llevarlo hasta el norte. Los más optimistas dicen que podrían estar llevando agua hasta Arica, no, me parece muy difícil, pero bueno, es una alternativa que puede ser más barata. Pueden haber todavía algunos problemas tecnológicos porque el material del cual se construiría el ducto se ha estado probando por algunos años en el Canal de la Mancha, porque tiene que ser muy resistente por las corrientes marinas, etcétera, etcétera. Todavía no hay una claridad así absoluta si esto resulta y podemos utilizar esta tecnología. El uso de aguas grises. Aquí hay un potencial enorme. Fíjense que de toda el agua que ustedes saben que gran parte del agua en Chile, el agua que se utiliza, una parte importante, se trata. Pero resulta que de toda el agua tratada, algo así como más del 80%, si no me equivoco, se va al mar. Y muy poco se utiliza para actividades productivas. Bueno, en otros países se utiliza más. Acá hay un problema legal importante. Carlos Esteves, que es abogado, podría dar una buena explicación en qué va eso hoy día, pero ese es un tema. Hay una disponibilidad grande y no está resuelta cómo es la apropiación del agua tratada. Otra alternativa que yo anoté ahí, la cosecha de agua de lluvia. Hay algo de eso que se ha hecho en Chile, pero todavía es muy poco, ¿ah? Y la idea es aprovechar los periodos de lluvia para colectar agua
hay varias formas, en los techos de las casas, o edificios, o ciudades también, ciudades completas que están organizadas para eso, para poderla aprovechar en los meses que no hay agua. Voy a dar un ejemplo que es el más probablemente el de mayor tamaño en el mundo. Brasil tiene 2 programas de construcción, cada uno de ellos de 1 millón de cisternas de almacenamiento de agua a partir de la acumulación de agua domiciliaria para una región que es un poco árida, que es el nordeste brasilero, y que es para alimentar de agua potable a las familias y también de proveerlos de agua para realizar cultivo en sus huertas. Cada una de estos sistemas, en el caso de Brasil, almacena como 50 metros cúbicos de agua. O sea, esto sería 1 millón, serían 50 millones. Esto es un embalse. Es un embalse más o menos potente. Como son 2 proyectos de ese tamaño, son 2 millones, estamos hablando de 100 millones de metros cúbicos. Como ha tenido éxito esto, ha sido bastante impactante, le ha resuelto la vida a mucha gente. Hoy día legalmente se han tomado también algunas medidas para hacerlo obligatorio en la construcción de predios, de edificios, en San Paulo, que experimenta un severo problema de escasez de agua. Y esto es por el cambio climático. Esto muy rápidamente. Las aguas de lluvia de San Paulo provienen en gran medida, no provenían normalmente de la Amazonía, de lo que se llaman ríos aéreos, que son nubes cargadas de mucha humedad y que precipitaban en toda la zona centro-sur de Brasil, donde está San Paulo. Pero ahora, con el cambio climático, con el cambio de temperatura, estas corrientes de ríos aéreos han cambiado y tienden a precipitar cada vez más en el mar, con lo cual San Paulo se está quedando sin agua. Entonces, bueno, o lo otro que pasa, que se concentra en una época muy breve, cae mucha agua y el resto del año cae muy poco. Entonces, aprovechar eso, construyendo, como dije, para edificios y no solamente para casas, y para escuelas, etcétera, etcétera, estos sistemas de cosecha de agua de lluvia para aliviar la escasez, ¿no? Bueno, hay otra cantidad de otros sistemas. Uno que es interesante mencionar en Paraguay. Hay una ciudad que está en el Chaco paraguayo, que es una zona donde llueve 3 meses, 4 meses al año, el resto no llueve absolutamente nada. Hay una ciudad que funciona, la ciudad entera, con agua de lluvia captada, que la ciudad entera está construida, es la capital del departamento del Chaco, que se llama Filadelfia. Tiene toda la ciudad el diseño de calles con pequeñas pendientes que confluyen a donde ellos han detectado que hay acuíferos, digamos, lugares donde se puede almacenar agua, más las instalaciones domiciliarias, y con eso funcionan, ¿no? Además tiene una actividad industrial que es sumamente insumidora de agua, como es la ganadería. Ellos producen carne, todos sabemos que gran parte de la carne que de hecho importa Chile viene de Paraguay, viene gran parte de ahí, de esa zona, donde no había casi nada de agua. Bueno, todo este tipo de soluciones tienen muchas vueltas, pero tenemos que preocuparnos de ellas, porque al ritmo que vamos, para que se hagan una idea ustedes, está una de las primeras láminas, en los últimos 30 años el consumo de agua, la demanda de agua, creció poquito menos que lo que creció el producto. El producto en ese periodo creció 3 veces y la demanda de agua 2,6, algo así, veces, ¿no? Bueno, César, disculpa sí, que te interrumpa. Hay un par de preguntas que me parecería interesante ver si podemos dale. comentar o responder. Nos preguntan cómo calcular el impacto ambiental de la extracción del agua para la carretera hídrica. ¿Cómo Y se qué? me ¿Me puedes repetir? gustaría también si nos podrías comentar algo sobre, o profundizar algo sobre el uso de aguas grises, ya que nos dicen que lo cuestionan y no lo permiten las mismas empresas sanitarias. Se han rechazado los proyectos que incluyen el manejo de aguas grises. Y por último, que en gran parte de Chile ni siquiera hay estudios hidrogeológicos actualizados para medir el impacto ambiental para medir el impacto ambiental de proyectos de esta naturaleza sería más difícil. Ya. A ver, las aguas grises. Bueno, la experiencia internacional es que en muchos países, ¿no?, se aprovechan
intensamente las aguas grises. Por ejemplo, California es muy parecido climáticamente a Chile, Australia, que fue el modelo donde Chile miró, pero no solamente esos países. En Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, el agua que te puedes tomar, hay un dicho, ¿no? Ya puede haber pasado por 3 riñones anteriores al tuyo. Hay un componente también de aguas tratadas. Y en realidad el tema, claro, tienes que hacer las evaluaciones pertinentes, bien hechas, pero no es que, yo tengo entendido, no es problema de la sanitaria, es un problema legal, que hay ahí quien es el propietario del agua una vez tratada. Esa es la discusión, hay un problema legal más bien no resuelto. Por eso dije que sería bueno, cuando haga la presentación Carlos Esteves, que él ha estado metido en ese tema, quizás pueda haber algunas cosas nuevas que yo desconozca, pero hasta donde tengo entendido, ese es el principal problema. Porque eso se puede hacer. Se puede hacer con varios fines, no solamente hay 2 fines. Uno para consumo humano, que se hace, como dije en el caso de Nueva York, pero también para fines de uso industrial, para riego, por ejemplo, pero también para uso industrial. Dije aguas grises, no dije aguas negras, que también se podrían usar. Pero hablemos de las grises, que son las más fáciles. De hecho, tuve la suerte de participar en un par de proyectos a escala pequeñita con algunas comunidades campesinas en Alhué, en algunos lugares donde no tenían agua, donde logramos instalar con unos fondos ahí del PNUD unos sistemas de captación de agua de lluvia, y las aguas grises de ahí, que son las que resultan del lavado de manos, de la ducha, del lavaplatos, etcétera, filtrarlas con unos sistemas que son sumamente simples, con plantas, con estopa, con lana de oveja, etcétera, etcétera, y usarla para riego. Entonces ahora tienen huertos en esas comunidades que los pueden tener porque disponen del agua gris tratada de una manera muy, muy, muy elemental. Pero esto se puede hacer con mucha tecnología y con mucha ciencia. De hecho, como les digo, se hace en países bastante desarrollados. Israel, obviamente, como tiene tan poca agua, lo hace intensamente. Pero Australia también lo hace España también. Bueno, ese es un primer punto respecto de las aguas grises. Respecto de la carretera hídrica, claro, pues hay mucha discusión por el tema del cambio climático. Porque tú puedes hacer una infraestructura que tiene un costo bastante elevado, pero ¿qué pasa si con el cambio climático, que todos sabemos por todas las proyecciones que se conocen, a los años 2050 y 2100 tenemos déficit de agua en esas cuencas? Yo estaba mostrando de lo que está pasando ahí con las correntías, ¿no? Con los cauces de agua. Se ve claramente la disminución. ¿Y qué pasa si eso sigue disminuyendo? Probablemente esas cuencas de las cuales se pretende sacar agua no van a tener tanta agua. Y va a haber ahí un conflicto feroz de productores agrícolas ahí en esa zona. Y los intereses de trasvasijar esa agua desde el sur hacia el norte. Bueno, ahí hay un tema no resuelto. Yo creo, personalmente, que el tema de la carretera es complicado. Es complicado por eso, porque creo que a futuro puede comprometer la disponibilidad de agua. Por el tema cambio climático, ¿no? Los estudios hidrológicos, si bien te escuché, ¿no? Conocemos poco, particularmente conocemos poco de las aguas subterráneas, ¿no? Y ese es un tema a resolver. Fíjense que yo tomé ahora para actualizar el boletín que emite normalmente un boletín mensual, la DGA, la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas, y hay estaciones, si ustedes pueden acceder a eso, está en la página web de ellos, estaciones en un montón, pero no es un conocimiento todavía suficientemente acabado, es verdad, nos falta bastante más por conocer todavía. Además, porque hay otra razón, en un país como el nuestro, que es un país sísmico, pueden producirse, y de hecho se han producido, ¿no?, algunas grietas que han cambiado la condición de los acuíferos en cuanto a la capacidad de almacenamiento de agua. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, esto de las 7 tazas, ¿no?, ahí en Radal, de Molina hacia la cordillera, que de repente se quedó sin agua, que lo atribuyeron al uso intensivo de agua para otras actividades, problema de una fractura geológica, por eso desapareció el agua.
no sé qué tan cierto sea ello, porque ha recuperado el agua, pero puede ser perfectamente también. Entonces, el tema del conocimiento es clave, 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 clave. Y no lo tenemos en la cuantía suficiente. Otras preguntas. Sí, Hola. hay un comentario más y una pregunta. Y la verdad se nos ha pasado muy rápido el tiempo, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a leer este comentario. Está muy interesante la presentación, hemos mantenido la cantidad de participantes durante esta hora y media ya prácticamente de inicio de nuestra escuela, así que te agradezco también por toda la información que nos has entregado y el interés también de todos los participantes. Nos dicen por ahí, respecto al negocio de las sanitarias para el agua de consumo humano, ¿cómo estamos con respecto a la región? ¿Y el modelo de negocio en Chile se replica? ¿Cómo se gestiona el negocio? Me decías, tenía dos preguntas. ¿La otra? Ahí estaban las dos, cómo estábamos respecto a la región y cómo el modelo de negocio en Chile se replica. Ah, bueno, a ver, Chile tiene a ver, el abastecimiento de agua potable alcanza un porcentaje bastante elevado de la población. De eso, hay alrededor de 1.800.000 personas. El total del país que se abastecen a través de un sistema distinto al de la sanitaria, que es con el sistema de agua potable rural, ¿no? Que es otro departamento, para otro caso, otra cosa. El caso de las sanitarias, en términos de modelo, bueno, las compañías que están en esto son compañías transnacionales, ¿no? Que replican estos mismos modelos en donde pueden replicarlo en todos lados. No es este mismo modelo, puede ser muy similar a lo que hay hoy día en México, lo que hay en muchas otras partes más de la región, ¿no? Y fuera de la región también. De hecho, bueno, una de las grandes empresas que está en esto a nivel mundial es Suez. Y Suez tiene presencia a nivel, como dije acá, como lo acabo de decir recién, a nivel mundial, ¿no? Así que cómo estamos respecto a los otros países, yo no creo que sea muy distinto, ¿no? La pregunta era el modelo de negocio, ¿y qué más? Hola. Aló. Aló. Aló, aló, aló. Hola. Ahora sí, disculpa, No que escuché. Ya. ahora sí te respondo, que me tenían silenciado. Perdón. Perdona, perdona. Ya. No te preocupes, dame un segundo. Dale. ¿Cómo estábamos? Esas eran las dos preguntas que nos respondiste muy bien. ¿Cómo Ya. estábamos respecto a la región y cómo se replicaba este modelo de negocio en Chile? Ya. Nos quedan un par de minutos, no sé si quieres finalizar resumiendo algo, sacando alguna de la fuerza, o prefieres que veamos alguna otra pregunta, si alguien quiere realizarla. Puedo hacer un muy, muy breve resumen. Ok. No, Chile tiene mucha agua, muy mal repartida. No tanto como el ingreso, pero muy mal repartida, ¿no? Segundo, tenemos una demanda creciente de agua, porque tenemos una matriz productiva altamente dependiente del agua. A su vez, el crecimiento económico, como está basado en un polo, la minería, y en industrias que son también contaminantes, hace que tengamos el agua disponible cada vez más agua contaminada. O sea, sumando y restando, cada vez tenemos menos agua disponible y más demanda. Y si a eso le sumamos el cambio climático, tenemos una situación altamente preocupante. Tú dijiste al comienzo que Chile es un país altamente vulnerable. Así es, efectivamente. Y somos vulnerables también al déficit hídrico en alto grado. Una de las causas del déficit hídrico es el cambio climático. Entonces, lo otro, y para terminar por mi lado, es que
el principal consumidor, que es la agricultura, yo lo que veo siempre ahí, por lo menos lo voy a decir una visión más crítica, es que todo apunta a que más tecnología, sí, más tecnología, pero ojo, ¿no? Que las tecnologías hipereficientes interrumpen el ciclo del agua. Y es, digamos, riqueza hoy día, hambre mañana, porque viene una sequía, como lo que estamos pasando ahora, y no tenemos acuíferos de donde poder sacar agua. Entonces, las tecnologías, a mi juicio, tienen que estar en consonancia con las reales condiciones que tiene el país en estos momentos. En el tema de almacenamientos de agua, bueno, mucha gente dice, construyamos, como dije recién, envases, más infraestructura. Hay que pensar, pues, ¿cómo los llenamos? A lo mejor tenemos que hacer más infraestructura, pero de otros tamaños, más simples, más pequeñas. No necesariamente la cosecha de agua de lluvia, aunque ¿por qué no? También ¿por qué no? Porque sí, hay muchas razones. Pero el tema de la desalación, tenemos de agua, tenemos energía barata, ahí hay un 50% del componente del costo, podríamos resolver muchos problemas y pueden haber o vienen en camino también tecnológicamente avances importantes para poder obtener hidrógeno directamente. O sea, yo creo que hay tremendas amenazas, pero también tenemos tremendas oportunidades. Lo que sí creo que no se salva de esto es el código de agua. Sí. Eso es lo que está detrás de todo, porque podemos hacer todo lo demás. Pero si el agua sigue siendo privada, va a ser el mercado el que asigne el recurso a lo que tenga más rentabilidad. Yo creo que eso no lo he querido tocar ex profeso, que para mí era muy tentador, porque por eso te pregunté a ti quiénes venían después. Cuando tú me dijiste que venía Carlos Esteves, yo digo, bueno, Carlos Esteves sabe mucho de esto, por eso no voy a hablar mucho de eso, pero voy a dejar colocado el tema. Para mí ese es el punto central. Súper, muchísimas gracias César por tu participación. Antes de terminar, hay un Hernán quiere realizar un comentario, una pregunta, así que nuestro técnico le pido por favor que habilite a Hernán Durán, que quiere hacer un comentario. Y bueno, como tú mismo nos decías, el gran tema tiene mucho que ver con el Código de Aguas, y nuestra próxima sesión el día jueves es exactamente sobre el régimen de propiedad del agua en Chile, en la Constitución y el Código de Aguas. Vamos a estar, como muy bien le decías, estar con Carlos Esteves, gran experto en este tema, así que desde ya todos invitados e invitadas a seguir participando en estas sesiones de nuestra Escuela de Defensores y Defensoras del Agua. ¿Está listo Hernán o no? José. Voy. Gracias. Ahí debe aceptar para que abra el micrófono. Súper. Luego de Hernán, Patricio Arias también quiere hacer un comentario. Bueno, y Rodrigo Urtubia. ¿Hablo? Sí. Gracias, Noelia. Mira, yo lo que quería decir en primer lugar es felicitar a César. Yo creo que César ha tenido la calidad, digamos, de presentarnos cuál es el panorama, cuál es el estado del agua probablemente tal en el país en este momento, con una visión bastante completa, digamos, y cuáles son también las distintas alternativas que se están manejando. Yo creo que eso es un aporte sin duda para toda la discusión que vamos a tener estos días, y claro, como en Chile también tenemos una gran dificultad en cuanto a que no hay una buena información en todos los casos, como también tenemos problemas por lo tanto, para poder hacer buenos modelos, para poder entender lo que está pasando. Bueno, lo que ha hecho César es un doble trabajo y realmente porque ha sacado la información con lo que hay disponible, y lo que hay disponible no es suficiente para poder solucionar el gran problema de la sequía que tenemos. Y quiero finalizar diciendo que César ha trabajado desde hace bastante tiempo en este tema del agua, y es el autor del libro de la Universidad de Chile, del Estado del Medio Ambiente de Chile del 2018, que es un mamotreto así grande, muy bueno, en el cual hay un par de capítulos que están hechos por César y que se refieren juntamente al tema de las aguas continentales. Yo creo que si hay interés en seguir avanzando en esto, debiéramos hacer un esfuerzo por conocer. De hecho, el libro, ese mamotreto, está disponible, digamos, gratuitamente en el mismo link
de la Universidad de Chile. Así que quería yo felicitar a César y felicitar también por la realización de ese maravilloso libro que es una guía para todos los que nos dedicamos al medio ambiente hoy día en Chile. Eso nada más. Gracias, Noel. Muchas gracias a ti, Hernán. Quería comentar también Rodrigo Urtubia, luego Cristian Álvarez y Patricio Arias. Y comentarle también, mientras le damos la palabra a la persona que lo solicitó, a Leonardo, que me escribe por interno, si es posible compartir la presentación. Sí, les cuento que todas las actividades que realicemos, las sesiones que realicemos en la Escuela del Agua van a quedar a disposición también de los participantes y de las distintas personas en nuestro sitio web para que las puedan compartir con sus comunidades, con amigos, y las puedan también volver a ver si lo requieren. ¿Estamos listos con la próxima intervención, no? Sí, ya Rodrigo tiene el micrófono habilitado. Súper, Rodrigo. Hola, Noelia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer y felicitar al expositor. Muy buena la exposición, muy general. Insistir y aclarar un poco el tema de las aguas grises. Lamentablemente no son permitidas por la sanitaria, aunque quisiéramos. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar ahí cada uno en un tratamiento casi privado, porque cuando uno va a hacer la tramitación de documentación no las permiten. Y lo segundo que quería dejar el tema, nosotros contamos, y yo trabajo un poco en el tema del agua de las empresas mineras, pero contamos con unos gigantescos tanques, gigantescos embalses de agua, con millones y millones de metros cúbicos de agua almacenado, y estos tranques muchas veces están instalados en zonas donde hay escasez hídrica. Creo que falta ahí una política que permita el implementar plantas de tratamiento de esas aguas almacenadas en los tranques, porque la única manera que tienen esos tranques de evaporar el agua es sacarla a través del espejo de agua o a través de las raíces de los árboles que se plantan en su alrededor. Entonces, si pudiéramos utilizar esas aguas para un beneficio de riego u otra aplicación, creo que tendríamos un recurso disponible de gran envergadura. Ese era mi comentario. Muchas gracias por la participación y por el profesor. Gracias a ti, Rodrigo. Tiene Patricio Arias. Hola a todos, ¿se escucha? Sí, te escuchamos muy bien. No, lo que pasa es que a mí me preocupa mucho el tema porque lo vengo escuchando hace mucho tiempo atrás. Y lo que se diga sobre el agua debe estar consagrado, creo yo, en la Carta Fundamental y no tan solo en el Código de Agua. De manera tal que todo lo que se diga o todo lo que se planifique de ahora en adelante se pueda materializar. Caso contrario, van a ser voces y vamos a seguir hablando sobre el tema. Era lo que yo quería exponer. Bueno, y se agradece la presentación, muy buena, muy atingente, muy clara para nosotros los que estamos muy alejados del tema del agua, pero muy breve para nosotros. O sea, no es tan técnica, sino que es fácil de captarla. Se agradece. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricio, por tu participación también. Nos queda Cristian Álvarez. Hola, bueno, mi nombre es Cristian Álvarez, yo soy habitante de la provincia del Choapa, y particularmente de Illapel, y quería preguntarle primero agradecer a la Fundación por esta excelente, digamos, esta excelente escuela del agua. Creo que realmente no la he visto nunca, digamos, planteado de esta forma, y quería preguntarle al profesor y agradecerle al profesor por su muy buena respecto de este diagnóstico del agua que él hizo, si concuerda con la humilde opinión respecto de que el punto 1 que él señaló, que básicamente que habla de esta planificación por las cuencas,
es quizá el tema más relevante desde el punto de vista del agua. Yo creo que las técnicas que uno puede incorporar, que puede ser discutido por los distintos técnicos, digamos, ya sea la carretera del agua, o todas las que mencionó, y hay algunas otras que tampoco el profesor mencionó, que también se estudian, se quedan, digamos, bajo el prisma de que la necesidad de que haya una planificación de las cuencas, o una planificación de las actividades agrícolas y productivas y humanas en torno al agua, ya sea por un recurso que hoy día que es vital. Y por lo tanto, podemos desarrollar una técnica en particular muy buena, pero si no tenemos una planificación, esa técnica tarde o temprano también va a llegar a reventar, digamos, este déficit del agua, y por mucho que traigamos agua de otros lugares, vamos a terminar el mismo problema. Esa es la pregunta para el profesor. ¿Puedo contestar? Sí, César, por supuesto. Sí, bien rápidamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el código de agua, pero como dije, no me quería meter mucho en eso, ¿no? Pero este tema es absolutamente central. El tema de la propiedad del agua me parece en primer lugar, e incluso te diría antes que eso, la definición de las prioridades, el consumo humano. De hecho, Chile firmó un acuerdo de Naciones Unidas al respecto, pero no lo ha incorporado al código. Y efectivamente los códigos tienen, en el caso de Chile, tienen lugar en la Constitución, por eso es que es tan difícil cambiarlo. Pero hay que dejarlo ahí, el día que se cambie hay que dejarlo ahí, ¿no? Pero tiene que ser la prioridad del consumo humano. Segundo, la propiedad tiene que ser, a mi juicio, las concesiones, hacer lo que hace todo el mundo, excepto Chile, sujeto al cumplimiento de determinados objetivos. Tercero, tiene que haber una planificación, porque es un recurso escaso para nosotros, va a ser crecientemente escaso, y la mejor planificación posible es a través de cuencas. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a finalizar nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, César, por tu gran exposición. Gracias a todos por su participación, su interés. Bueno, como dice César, la próxima sesión vamos a estar con Carlos Esteves, hablando de este gran tema de la propiedad y el código de aguas. Así que desde ya todos invitados, nos vemos el día jueves a las 18 horas. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz de haber estado acá.